Hoy nos encontramos en el puerto de Barcelona y también encontramos un momento para hablar de automatización de pruebas. Hoy el tema que vamos a hablar es de la pirámide de automatización, la conocida pirámide de automatización de pruebas, que sí, es muy claro hoy en día y se habla bastante en cada charla, cada libro, cada tema relacionado con automatización. Siempre se tiene en cuenta la pirámide como una buena estrategia para aplicar en nuestros proyectos. Y en teoría todos la vemos y las entendemos, que es relativamente simple de entender, pero cómo la llevamos a la práctica, ahí es donde puede causar esto un gran dilema y a veces es complejo entre diferentes personas con diferentes skills, capaz desarrolladores, testers funcionales o QA Automation, poder llegar a un acuerdo, ¿no?, de cómo poder llevar a la práctica la pirámide de automatización. La teoría lo que nos dice: la base, test unitario, muchos test unitarios porque son los más fáciles de mantener, más rápido de ejecutar. Después tener muchos test de API y a este nivel probar las reglas del negocio. Y después tener menos test a nivel de interfaz de usuario. ¿Por qué menos test de interfaz de usuario? Porque estos son los más costosos para nuestro proyecto y también tienden a ser los más inestables, ¿no? Y entonces nosotros lo que podemos hacer es tratar de automatizar la menor cantidad a este nivel. Ahora bien, esta es la teoría. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Bueno, en mi experiencia y lo que dicen las buenas prácticas, lo que yo he probado y lo que me ha funcionado es poder aplicar estos tres niveles a través de diferentes proyectos de automatización. Por ejemplo, ¿qué se hace con los test unitarios? Este creo que es el más claro de la pirámide. Los test unitarios siempre están dentro del mismo proyecto de desarrollo. Prueban la funcionalidad o las clases, los métodos dentro del proyecto de desarrollo. Pero ahora, ¿qué pasa con los test de integración? ¿Cómo implementar los test de integración? Bueno, los test de integración, lo recomendado es crear un proyecto de automatización. Por ejemplo, estamos utilizando tecnologías como Java, crear un proyecto de Java donde tenga estos test automatizados con herramientas como REST Assured, en caso de que se está haciendo con programación. Y de esta manera podemos agrupar todos los test de integración que generalmente se hacen a través de la API, el backend de la aplicación que nosotros estamos probando. Y luego de esto podemos tener otro proyecto de interfaz de usuario, que podemos utilizar herramientas como Selenium, Cypress, y de esta manera implementar los tests a nivel de interfaz de usuario, que también son conocidos como los tests end-to-end. De esta manera lo estamos haciendo con dos proyectos separados, uno especializado para la parte de API y otro especializado para la parte de interfaz de usuario. Ahora, es bueno combinar estos dos tipos de test, estos dos proyectos. Bueno, esto también puede ser válido, porque si nosotros los agregamos un solo proyecto donde tengamos estos dos tests, estos dos tipos de test, ahí vamos a poder reutilizar diferentes herramientas o clases que estén relacionadas para utilizarla uno en otro proyecto y no tener que reimplementarla y tener duplicación de código. Por ejemplo, trabajo con JSON. Es posible que nosotros necesitemos una clase para trabajar con JSON, con ficheros JSON, tanto en los test de interfaz de usuario como en los test end-to-end. Y si lo tenemos todo en un proyecto, ya ahí lo vamos a poder reutilizar. Pero esto no significa que no podamos tener los dos proyectos de manera independiente. Si tenemos los dos proyectos de manera independiente, podemos crear otro paquete o otra librería con las utilidades para testing y agregarlo en cada uno de los proyectos que nosotros estemos implementando. Y de esta manera también podemos aplicar la estrategia siguiendo este patrón de diferentes proyectos. Y lo bueno que tiene de tener proyectos separados es que tenemos más las responsabilidades más independientes, y esto también nos ayuda con el mantenimiento de los tests de end-to-end o los tests de interfaz de usuario. También lo que sucede es que hoy en día en los desarrollos o el desarrollo, la arquitectura de desarrollo, está aplicándose mucho los microservicios, que lo que plantea es tener como la aplicación separada en diferentes componentes. Y si nosotros tenemos la aplicación separada en diferentes componentes, incluso se pueden hacer releases de los componentes de manera independiente, ahí nos conviene tener los proyectos separados incluso dentro del mismo repositorio del componente que se quiera hacer release o deployar. Por ejemplo, si nosotros tenemos el backend o la API de nuestro sistema que se deploya de manera independiente al frontend, aquí es
recomendable o lo mejor es tener el proyecto de API dentro del mismo repositorio del proyecto de desarrollo completamente independiente al proyecto de interfaz de usuario. Para este caso, el tema de interfaz de usuario, tenemos por ejemplo, utilizamos Cypress, pero esto lo podemos agregar incluso, en caso de que utilicemos Cypress, en el mismo repositorio donde se implementa la interfaz de usuario de nuestro sistema. Y de esta manera entonces como nosotros podemos aplicar la pirámide de automatización. Después, si nosotros tenemos diferentes microservicios, diferentes componentes, también podemos crear una aplicación que pruebe ese componente, que eso se le conoce como test de componente, ¿no? Y estos test de componentes van muy unidos también al proyecto de desarrollo, que este test de componentes es lo que nos va a permitir a nosotros poder evaluar que nuestro componente de manera independiente funciona correctamente. Otra cosa a tener en cuenta en los test de integración es que para que tenga este concepto de test de integración debe estar integrado al menos dos componentes, es decir, estamos probando un componente integrado con otro, por ejemplo, el componente integrado con la base de datos o un componente, un microservicio que interactúe con otros 3 microservicios, y de esta manera también se le conoce como los test de integración, y tenemos un proyecto para ese tipo de test de integración que a lo mejor incluye 3 componentes. Ahora, otra cosa también muy compleja capaz de cuando estamos llevando a la práctica la automatización es la repetición de código, repetición de test y la duplicación entre diferentes proyectos de automatización. Para esto la solución para la duplicación es tú puedes tener la misma funcionalidad probada en diferentes niveles, lo que no puedes tener es en diferentes niveles el mismo test con el mismo escenario de prueba. Que por ejemplo a nivel de frontend tenemos una búsqueda y la hacemos por ejemplo con Selenium y estamos buscando por ejemplo un vuelo de Barcelona a Madrid, ya tenemos esa búsqueda en el frontend y estamos chequeando que todos los botones o toda la interfaz de usuario funcione bien. Pero después esa misma búsqueda a nivel de API no está bueno tenerla porque vamos a estar duplicando ese test. Pero sí a nivel de API podemos tener muchas otras búsquedas diferentes para probar otras reglas en negocio, que no está bueno toda probarla a nivel de interfaz de usuario, porque aquí es cuando nos crecen muchísimo los test de interfaz de usuario y se nos hace inmantenible nuestra estrategia de automatización con el tiempo. Y bueno, esto es lo que tenemos por hoy. Hasta acá este video, y bueno, déjenme sus comentarios cómo han aplicado la pirámide de automatización y qué le parece esta estrategia que les recomiendo en este video. Bueno, nos vemos entonces en un próximo video. Chao.